Bienvenidos y bienvenidas a Cuerpos Multifónicos. Herramientas corporales para la práctica musical. Un podcast diseñado y producido por el equipo de investigación musical, corporal y escénica Lapsus Lab. Lapsus Lab. Para acompañar, enriquecer y cualificar la práctica diaria de instrumentistas, músicos de cualquier edad, mujeres y hombres, instrumentistas y cantantes aficionados, estudiantes, profesionales, profesores, músicos de alto rendimiento, talleristas de programas de formación artística e integrantes de grupos de música de cámara, de bandas o de orquestas sinfónicas o empíricas. Bienvenidos y bienvenidas a Cuerpos Multifónicos. Herramientas corporales para la práctica musical. Este episodio es un primer acercamiento hacia diferentes métodos de formación musical que se abrieron paso entre Europa, Colombia y Argentina desde finales del siglo pasado y hasta hoy. De la mano de Elena Saavedra, Ayelen García y Brian Xavier Muñoz, analizamos algunos aspectos pedagógicos y legados que plantearon la importancia de incluir una perspectiva social, corporal y rítmica como base de la práctica musical, para, desde una mirada crítica, compartir preguntas propias del contexto educativo musical actual. No olvides que puedes apoyarnos siguiendo nuestras redes sociales o donando en nuestras cuentas de Patreon y PayPal. Hola, muy buenas tardes para todos y todas las personas que nos acompañan en este nuevo episodio. Estamos con Ayelen García. Hola Brian, ¿cómo vas? Hola, Ay, Aye. perdón, se interrumpí. No, excelente. ¿Cómo estás, Aye? Bien, muy bien, muy bien. Bueno, y también estamos con Elena Saavedra. Hola Brian, hola Aye. ¿Cómo estás, Encantados Elena? Qué gusto. encantados Sí, de un reunirnos gusto. para hablar hoy con relación al tema de la educación. Y es muy interesante hablar de la educación musical porque lo vamos a abordar desde diferentes momentos históricos y también desde lugares geográficos, ¿no? Nosotros pues contamos con la presencia de Elena, que es pedagoga de la Universidad Nacional. Yo también soy egresada de la Universidad Nacional, pero pues en un momento bien diferente, ¿no? Y, Completamente, sí. y por eso, bueno, yo me gradué en 2011, ya hace un ratito. Y Ujú. me parece muy interesante la presencia de Elena porque ella pues conoce mucho sobre las técnicas y los métodos que se relacionan con esta visión interdisciplinaria que queremos abordar y compartir con las y los oyentes eh, que, que relaciona la música con el cuerpo, con el ritmo. Y por eso pues me gustaría, Elena, que nos cuentes. Cómo fue tu experiencia pedagógica? ¿Cómo era, por ejemplo, esa escuela de la que tú viniste y qué te gustaría compartir con nosotros con relación a esa visión que recibiste tú? Claro que sí, Brian. Mira, yo estudié pedagogía musical, empecé en la Universidad Nacional en 1971, o sea, estamos hablando de hace más de 50 años, y pues eso ha evolucionado muchísimo, sí y muchísimo no. Muchísimo sí en el sentido de que era otra época, probablemente había algunos pedagogos, pero todavía muy pocos. Eh, es bueno aclarar que la pedagogía musical aquí pasó después a ser de la Universidad Pedagógica, pero que en esa época era en la Nacional donde existía el programa para formación de maestros. Entonces era una formación bastante tradicional y sin embargo tuvimos algunos maestros que trajeron métodos de otras partes, estudiaron por fuera, viajaron a Europa o viajaron algunos a Argentina, donde había una formación musical muy avanzada con relación a lo que había en Colombia. Entonces todos esos maestros nos dieron la oportunidad y el conocimiento de estos métodos que apenas se empezaban a aplicar en las escuelas y en los colegios colombianos. Entonces eso pues es importante. A mí me gustaría contarles un poquito en general de lo que pasaba. A finales de los 60 había llegado a Colombia una misión alemana que venía para mejorar la calidad de la educación en Colombia,
para buscar, digamos, nuevas formas que trajeran nuevas maneras de enseñar y de aprender. Y pues con esa misión vino el método ORF, que fue, pues, digamos, un gran aporte para la educación nuestra, porque no teníamos nada de esto, ni teníamos estos pequeños instrumentos de pequeña percusión, ni teníamos toda esta posibilidad de canciones y danzas que inspiraron el método y que pues fueron de un gran aporte para nosotros. Yo creo que no vale la pena aquí que nos metamos en profundizar sobre esta método, sino solamente nombrar un poquito lo que realmente se aportó. Vino también con estos nuevos métodos y con estos profesores y profesoras que tuvimos el método Dalcroze, que también da gran importancia al cuerpo, a la rítmica. También vino el método Kodali o Kodail, no sé realmente cómo se pronuncia, pero que tuvo su adaptación en Colombia mucho más adelante con Alejandro Zuleta, que es un músico colombiano, y que tiene le da gran importancia a las canciones folclóricas. Entonces él hizo una adaptación utilizando del repertorio musical colombiano de las costas y del interior. De esa manera, pues es un aporte importante. También vino un método belga, que era de Edgar Willems, un pedagogo musical que, digamos, que concebía la educación musical como lo mismo que se aprende la lengua materna, es decir, desde que los niños imitan, después empiezan a hacer sus frasecitas, o sea, es como un proceso muy desde la lingüística, por decirlo así. Otros métodos hubo en ese momento, como Martenot, y había un método que más que método era un repertorio enorme. Ayelen nos va a ayudar a resolver un poquito eso, porque tiene que ver con lo que se trabajaba en Argentina. ¿Por qué no nos cuentas un poquito tú, si quieres, sobre ese método de Violeta Gensi de Gainza? Sí, cómo no. Estábamos charlando un poquito antes de empezar este podcast y hablábamos de Violeta Gemsi Gainza, que fue una pedagoga muy importante en Argentina, si no es una de las más importantes. Y ella tenía mucha relación con Europa. No conozco bien cómo es la historia, pero creo que tenía familia, entonces iba y venía y traía como todas metodologías innovadoras en la educación musical. Fue la que aportó al cambio de la educación musical en Argentina. Y lo que ella también hizo fue construir grandes cancioneros para poder aplicar la educación musical en el aula, en los salones de las escuelas, y que sea amplio y que puedan llegar todos a la educación musical. Entonces la idea era que todos los niños puedan cantar. Esto también tiene que ver mucho con la educación europea, ¿no? Donde Ujú. desde muy chiquitos los niños cantan, tocan instrumentos, no sé, en alguna época me acuerdo que en Polonia se les enseña a los niños desde la primaria, a todos los niños en las escuelas públicas se les enseñaba a tocar instrumentos de cuerdas, por ejemplo, violinistas, violines, chelos. Entonces, ella trajo un poco estas ideas de allá de Europa y lo que hizo formar unos grandes cancioneros. Entonces, por ejemplo, está esto que hablábamos, ¿no? Creo que se llama 70 cánones de aquí y de allá, donde ella trae todos cánones para hablar, para cantar en los colegios. Después tiene cancioneros de arreglos de todo el mundo, ¿no? Con canciones populares Ajá. de América, de Centroamérica, de Norteamérica, de Europa, de Asia. También todo pensado para llevar al aula. Entonces su idea es como cambiar la forma de enseñar música en el aula y que sea una forma práctica y donde realmente la música sea la protagonista. Ajá, pero yo te preguntaría, oye, tú eres de otra generación distinta a la mía, mucho más joven. ¿A ti te tocó, digamos, la influencia de Violeta o cómo fue eso? Claro, ella en la pedagogía musical es muy importante. Yo estudié en el Conservatorio Manuel de Falla, y en la carrera del profesorado, que se llama Producción Musical Didáctica, justamente tiene toda una gran influencia de Orff y de la idea de hacer música, ¿no? Como se hace música en los salones.
Violeta es una referente, todo el tiempo se habla de ella, se trabaja sobre ella. Y yo también tuve la suerte de tener de maestra a Pepa Vivanco, que es un poco más joven, que fue la sobrina de Violeta, pero Ujú. bueno, Pepa es otra institución en sí, también es una de las mayores pedagogas que tenemos musicales en Argentina, y Pepa enseñaba en la Escuela de Música Popular de Avellaneda, yo no la tuve como maestra en el conservatorio, pero ella hacía unos talleres en su casa. Hacía una vez por mes unos encuentros de didáctica musical para maestros. Entonces llevábamos todos maestros de todos lados, teníamos todos muy jóvenes en general, y llegábamos a estudiar didáctica musical con Pepo Vivanco. Entonces, y ella tenía toda la influencia de Violeta y a la vez de esto de las épocas, ¿no? ¿No? Había traspasado eso y creado otra también metodología, muy enmarcada en las metodologías abiertas de aprendizaje. Entonces Pepa era ya otro mundo increíble de lo que enseñaba. Ajá. Y o sea que para ti en tu formación posterior o simultánea, no sé, del instrumento, eso fue, digamos, un aporte muy importante. Claro, y esta era la pregunta que nos hacíamos, porque por ejemplo yo me acuerdo que bueno, yo daba clases de violín en orquestas, no enseñaba en colegios, en el salón de música del colegio. Ujú. Y yo iba con el que era mi pareja en ese momento, que también daba clases de trompeta. Pero para nosotros era muy importante estudiar pedagogía con Pepa, porque ella nos abría, ella no, cuando ya se empieza a conseguir la música como un gran todo, que no es solamente no importa el espacio, sino como la forma, para nosotros era muy importante lo que enseñaba Pepa porque nos servía en cualquier situación de enseñanza musical que tuviéramos. Ujú. Justo ahora escucho este concepto que tal vez las personas que nos oyen no están tan familiarizadas con esto de las metodologías abiertas de aprendizaje, ¿no? Y tal vez me pregunto si tenemos el mismo fenómeno en Colombia o cómo podrías describirnos, Ayelen, qué fue tu experiencia con esas metodologías. Claro, las metodologías abiertas ponen en primer lugar a la persona que está aprendiendo, ¿no? Entonces es como esta idea de la persona que aprende siempre es un sujeto activo, eh, sale del lugar este de hay que llenar una vasija vacía y enseñarle todo de nuevo, sino que son personas que traen información y la idea es que busca como desde la práctica el aprendizaje de la música, porque hubo una época, yo no la viví realmente, pero hubo una época que era más como, me acuerdo que siempre todos te cuentan que enseñaban solfeo haciéndolos dirigir sin cantar, diciendo notas, como que la música estaba, no estaba la música presente en el aprender música, estaba un poco ausente. Ujú. Entonces esto busca que sea desde la práctica musical y lo que busca son el sujeto como es el sujeto, ¿no? Como no querer como, digamos, colonizarlo de alguna forma. Entonces Pepa tenía todo este concepto, Pepa decía, puede haber un momento de caos en el aula, eso no es un problema, no es que no necesitamos que todo sea perfecto, no existe. Si hay un momento de caos, lo resolvemos. Si hay un niño que no quiere cantar, también se le puede dejar que no cante. Si hay una persona desafinada, no es que lo vamos a dejar por fuera de la sala de música. Como toda esta idea de que todo lo que llega es material para trabajar y se puede construir desde ahí. Con todo se puede construir música. Claro, es que precisamente cuando uno empieza la práctica directa ya cuando está trabajando, que fue mi experiencia como maestra, ya entrar a una escuela, a un colegio y empezar a enseñar, pasa eso que tú dices, encuentra uno toda clase de niños, los que quieren cantar, los que les parece horrible tener que cantar, los que quieren participar y los que no es solamente relacionado con la música, sino con el proceso educativo, por decirlo así. Entonces tiene uno que estar abierto, porque si no vamos a pasar mal todos, tanto el maestro o la maestra como los niños y las niñas que están allí en este espacio del salón. Y es un trabajo de construcción colectiva donde ojalá haya instrumentos, ojalá haya materiales didácticos para poder hacer del espacio de la escuela algo muy grato, pero si no lo hay, pues seguramente uno va empezando a encontrar la forma. Entonces, yo no sé si quisiera en este momento contar un poquito lo que digamos, no de mi experiencia pedagógica, que fue una experiencia de 10 años en distintos colegios de Bogotá,
sino más bien lo que pasó después cuando yo empecé a sentir que el trabajo se volvía un poquito rutinario en el sentido de que no se podían hacer muchas cosas, aunque sí, tuve un coro, tuve grupos de instrumentos, en fin, pero empecé a sentir que había que buscar y explorar en otros espacios. Y fue cuando decidí trabajar en la educación no formal con la comunidad. Yo quisiera contarles una experiencia que para mí tal vez es una de las más, digamos, relevantes, porque fue un espacio donde iban mamás y bebés al bienestar social en esa época. Las mamás recibían un mercado cuando tenían un bebé y durante un tiempo, que no sé si eran 6 meses o cuánto, les daban ese mercado y ellas iban y tenían que llevar a su bebé. Y a mí se me ocurrió que en vez de estar ahí sentadas y esperando que les dieran su mercado o lo que fuera, entonces empezamos a trabajar con ellos. Hicimos primero, eh, cada bebé era un bebé de 3 meses, bebés de 6 meses, bebés de 9 meses. Entonces empezamos a hacer como una especie de tablita. ¿Qué hace su bebé de 6 meses? ¿Qué hace su bebé de 5 meses? Y a partir de esa observación armamos, no desde la teoría, sino desde la vida misma, desde la vivencia, empezamos a armar el cuadro del desarrollo evolutivo que hace un niño en cada etapa de la vida. Eso fue muy bonito. A la vez, mientras eso pasaba, recopilamos un cancionero con las canciones que las mamás cantaban y fabricamos instrumentos pequeñitos como sonajeros, con material de reciclaje, objetos sonoros, y de esa manera fuimos haciendo un taller que fue totalmente a partir de un espacio vacío donde no pasaba nada. Construimos ese taller y fuimos llegando a una posibilidad de expresión artística, musical y de construcción de instrumentos que fue realmente muy interesante para mí, muy bonito como vivencia, y para todas las personas que participaron en este momento fue algo muy bonito. Entonces yo quisiera como ahora darle la palabra a Yelén para que nos cuente un poquito sobre las primeras prácticas, cómo Yo, eran. yo tengo una pregunta, Elena, sobre los bebés. Ah, Antes. bueno, cuéntame, dime. ¿Qué te motivó a vos a hacer eso? Porque también hay un poco como la idea de dónde se enseña música o cuál es el espacio de aprender música o por qué, ¿no? Y digo, justo llegaste a un espacio diferente donde no estaba este lugar de enseñanza y vos lo creaste. Pero ¿qué te motivó? ¿Por qué decidiste que la música en ese espacio era importante? Mira, yo lo sentí porque pasaba algo muy particular, y era que las mamás tenían todo el tiempo sus bebés envueltos en una cobijita. Muchos bebés lloraban y no estaban, como quien dice, desesperados porque era algún espacio como muy quieto, que no pasaba nada. Y yo creo que cuando hay espacios de esos donde no pasa nada, algo lo mueve a uno. Y como mi formación era en la música, yo dije, no, pues hagamos música con estos niños, en vez de estar ahí quietos, las mamás con ellos alzados. Y pasa una cosa cuando hay más de 3 bebés, y es que si uno llora, los otros empiezan a contagiar y se volvía un llanto colectivo que Dios mío, era agotador, era cómo no agotador reaccionar para. frente a esa circunstancia? Claro. Entonces, pues inventémonos algo. ¿Qué sabemos hacer? Hagamos música. Y fue muy, muy interesante. Hicimos este cancionero que pasó a las manos de todas estas mamás, que eran bastantes, eran como más de 50 madres que venían con sus bebés lactantes, porque eran madres lactantes. Entonces, pues yo creo que la motivación fue casi que esa, ¿no? El mismo espacio de agotamiento que había allí, ¿no? Y la música creó un espacio completamente nuevo, completamente relajado, de alegría, de disfrute, de tranquilidad, canciones de cuna compartidas. Fue algo muy especial. Eso sí lo recuerdo con mucho cariño, esa experiencia, ¿no? Mm. Yo quiero comentar que, bueno, en este momento me encuentro en España, en Barcelona, y he percibido un movimiento muy interesante con relación a esta práctica que tú compartes, y hay toda una terminología relacionada con el maternar y Ajá, con abrir espacios de lo que aquí se llama la conciliación familiar, ¿no? Y sí. creo que es un tema muy interesante
no sé, desde mi perspectiva, yo lo veo muy, yo diría como muy del momento actual, de ofrecer, por ejemplo, opciones a las mujeres que tienen que trabajar, tienen que, pues, básicamente también buscar su propio sustento, obviamente cuidar a sus niños. Yo pienso que es una herramienta muy poderosa la que la que la música y tú a través de la música, pues, pudiste brindarles a estas mujeres. Y también me resuena porque Ayelen incluye el término de colonizar, ¿no? Ujú. Yo percibo desde hace muy poco tiempo todo el término de colonial o descolonial desde la pedagogía como algo también muy joven y no, por ejemplo, yo desde en Colombia yo no percibí mucho esto desde mi propio proceso artístico y musical que fue más relacionado con batuta, bueno, también ya hace unas décadas. Pero yo quisiera como preguntarles si estas experiencias que ustedes vivieron como aprendices, pero tal vez después como profesoras, estuvieron relacionadas generalmente con la infancia o si estamos hablando también de otros momentos de la vida. Bueno, yo, en mi caso, yo lo relaciono con la infancia y solamente, como les decía, solo cuando encontré un espacio como este, un espacio, digamos, alternativo, donde ya no era educativo específicamente, sino que tenía otra connotación, entonces uno empieza a ver que a los adultos, a las personas adultas también se les puede enseñar así. Yo creo que podemos hablar de eso más adelante, pero no sé si Aye quieres agregar alguna cosa. No, claro, estaba pensando mucho, también está buena esta pregunta que dice Brian, porque pensaba otra vez en tu ejemplo de con las mamás y los niños, y en esta idea de que no es que llegaste con una idea previa a imponer una forma, estabas ahí, viste una necesidad, creaste algo para esa necesidad Ajá. y escuchaste lo que sucedía, una tabla, entre todas las mujeres crearon la tabla, en base a lo que veían de sus niños, después compilaron canciones, creo que es como la antítesis de lo que es la pedagogía, esto que decís vos, Brian, un poco más en la que se piensa que hay que traerle algo al otro y enseñarle todo porque no tiene nada que dar, Eh, ¿no? eh, Esto es lo, es, esto es lo contrario, es una experiencia colectiva de aprendizaje en la que todos tenemos algo, todos observamos y todos creamos el aprendizaje. Así eso creo yo que también tiene que ver con que no está uno dentro de un espacio educativo, digamos, estrictamente considerado como un espacio de aprendizaje. Yo creo que eso ha cambiado muchísimo hoy día, pero en los años 70, 80 todavía faltaba mucho para que hubiera realmente una creación colectiva o un trabajo colectivo en los espacios educativos tradicionales, digámoslo así. Bueno, yo quisiera entonces ahora preguntarle un poquito a Yelén sobre qué pasa entonces con el cuerpo cuando tú entraste a estudiar música al conservatorio. ¿Qué pasó con ese trabajo corporal? ¿Existía, no existía? ¿Encontraste un espacio para eso o no? No, yo no había relación con el cuerpo, realmente yo antes del conservatorio estudié en una escuela de música en una orquesta que es parecida a lo que dice Brian de batuta que estamos hablando de Colombia, ¿no? Eh, el programa de batuta, parecido a los que fueron las orquestas en Venezuela. Yo empecé a estudiar música en una orquesta escuela de Buenos Aires. Y si bien miren que el primer año teníamos expresión corporal, había expresión corporal, pero hacíamos más como que jugábamos, lo que hacíamos era jugar en el, en el patio. Cantábamos también, pero no sé si había una conciencia tan clara de la búsqueda corporal. Y Claro, también en el conservatorio tampoco, había una materia que era sensopercepción, pero creo que aún les faltaba una vuelta de tuerca para entender lo que un músico necesita para su desarrollo corporal. ajá. ¿Y Brian, tú?
Sí, qué bueno escucharlas porque me devuelvo por allá a mi infancia a Ujú. vivir estas experiencias que fueron muy pocas. Bueno, yo pienso que Batuta construyó una aproximación muy interesante relacionada con un método también muy cercano a lo que hablabas pues relacionado con las músicas tradicionales que conocemos como colombianas. Batuta misma pues desarrolló unos métodos em, que estudian los ritmos de las danzas y todo esto, pero no, yo no tuve como esta suerte. Creo que igual el proceso en Argentina, desde lejos como yo lo he visto, tiene una base popular muy distinta que los procesos que pasaron en Colombia. Incluso mi generación, que de todas maneras no está tan lejos. Yo Ah, hasta batuta estuve en los noventas, por ahí, sí, los noventas y en los 2000 entré al conservatorio y yo no tuve la suerte de participar en cursos como los que menciona Ayelen, aunque sí batuta yo recuerdo mucho, con mucho cariño, un taller con esta actriz muy famosa, Vicky Hernández, que me transformó, me cambió la vida. Por eso creo que después con los años, cuando tuve acceso pues al teatro, digo ya de adolescente, yo ya tenía una idea como muy ambiciosa de qué era lo que pasaba ahí con el cuerpo del actor y también cómo vincularlo. Pero hay una cosa, diría yo, un poco tal vez para ir englobando esta pregunta sobre la educación, y es una pregunta que tengo yo que también se relaciona con el laboratorio Cuerpos Multifónicos, que me gustaría compartir con ustedes, y es porque la mayoría de estos métodos o bueno, muchos de los métodos que mencionaste al inicio de este podcast, Elena, hablan de educación y de la importancia rítmica a través del movimiento físico, ¿no? Del aprendizaje con juegos, con danzas, con actividades, pero en momentos tempranos de la infancia. Y, y yo quisiera preguntar por qué creen ustedes, o si creen ustedes que es importante continuar con esta intención de practicar, ¿no? Mover el cuerpo y vincular al cuerpo en la práctica musical. a ver, yo contesto desde mi experiencia. Yo pues no tuve esa práctica en realidad, fue mucho más adelante, ya cuando ya estaba vieja prácticamente. Pero entonces sí creo que aun cuando no era consciente de eso, hoy día pienso que sí hizo falta, que sí me hizo falta. Tanto que cuando más adelante nos encontramos en esa posibilidad, pues nos parece maravilloso. Yo no existía porque no se valoraba o no se conocía. Y muy tarde empecé a darme cuenta de que sí se necesitaba y no, como dices tú, en todas las edades de la vida, no solamente en la infancia, que se hacía énfasis en la infancia y que los métodos que existen pues están pensados para los niños, pero que tienen la misma validez y la misma importancia para un adulto. ¿Qué dirías, Ayelen, tú de tu experiencia? Sí, evidentemente te escucho, Elena, y pienso que los tres, Brian, Elena y yo nos conocemos porque nos encontramos en un espacio que es apropiación orgánica del ritmo, que ya, bueno, ya tuvo su anterior podcast y lo pueden escuchar de qué trata, pero los tres nos encontramos por esta búsqueda del cuerpo. Y entonces pienso como, claro, se ve que hay una necesidad eh, Así es, que así es. existe de poner el cuerpo en un lugar también protagónico, porque es fundamental para la interpretación musical. Entonces, sí, viendo esta necesidad, creo que la respuesta es sí se debería seguir en todos los momentos de la vida, ¿no? Creo que es fundamental. De acuerdo, estoy de acuerdo. Yo quisiera compartir un poco estuve leyendo sobre el método Dalcroze, que es un método interdisciplinario porque pues, tuvo una relación con la pedagogía y el desarrollo de la pedagogía musical y el teatral. Y justamente se habla mucho de la sinestesia, ¿no? Y de la somática también con relación a por qué es importante practicar para realizar un trabajo de afinación del sistema nervioso
Y hay una mujer que se llama Karen Greenhead que escribe, bueno, escribe bastante sobre el método Dalcroze que se llama Eurítmica o Eurythmics en inglés. Y, Ujú. y justamente nos habla de cómo es importante preparar al cuerpo para que esté disponible para actuar. Justamente ellos hablan de cómo una práctica corporal genera una disposición para actuar o inclusive puede inhibir una acción. También, Ajá. por otro lado, nos permite dosificar la energía de acuerdo con la necesidad expresiva y técnica, colocando al participante en el aquí y el ahora. ¿Mm? Pues muy interesante. Yo del método Dalcroze conozco muy poquito, pero pues pienso que es un método que enseña realmente a través del movimiento, que es justamente lo que nosotros estamos planteando aquí, ¿no? La importancia de cómo hacer para que el cuerpo esté presente y esté funcionando y no se vuelva una cuestión pura del cerebro y de las manos probablemente cuando se toca un instrumento y algunas Sí, veces de la respiración. totalmente. Y para mí, conocer el cuerpo, cuando empecé a entender mi cuerpo y a tener conciencia, claramente esto que decís, Brian, para mí fue como, sí, estar presente. Me cambió completamente la sensación de estar presente, estar aquí ahora y poder percibir cosas de las que yo no tenía ni idea porque estaba muy fuera de mi cuerpo. Entonces el cuerpo es un gran conector y es Así. un gran conector a tierra. Claro que sí. Yo en realidad quisiera también compartir que estoy muy em, conmocionado porque yo pienso que en realidad nuestro cuerpo ha sido domesticado de una forma muy fuerte desde el dominio de la razón, ¿no? Desde que una persona se le ocurrió decir que la mente era más importante que el cuerpo y que necesitaba dominarlo, ¿no? Entonces, justamente por estos días yo me siento muy cercano a este pensamiento que tú compartes sobre cómo entender a los otros, no como seres que deben seguir, ¿no? Repetir lo que yo creo sino que en realidad de lo que se trata es de un ejercicio de libertades, ¿no? De libertades y de sentirse a gusto en el espacio que habitamos y de entender que la música también puede ser una opción de poder y de compartir, ¿no? De generosidad con las personas con las que vivimos, con las que compartimos y sobre todo de comprender que somos capaces. Somos Es capaces cierto, de amar, de decir y de expresar lo que sentimos a través de sonidos, melodías, ritmos, danzas y es un poder muy grande que creo que no le ha gustado por muchos años a un sistema eh, que es toda una construcción histórica de opresión. Yo creo que es una idea un poco radical y que suena un poco radical, pero por estos días me pregunto la pertinencia de verlo y de nombrarlo desde esa perspectiva. Yo agregaría a eso que tú estás diciendo, que el tema del repertorio es tan importante cuando se trabaja música, por eso el tema de quienes han hecho, por ejemplo, estas recopilaciones de las músicas tradicionales o que han hecho estos trabajos de la búsqueda de las raíces, pues no se trata ni de decir que esto es mejor que lo otro, sino de tener como un poquito de todo, como tener, no solamente como fue en mi caso, por ejemplo, una música con raíces europeas en su gran mayoría, si no era toda, y se desvinculaba completamente la música folclórica. Hoy día es distinto, hoy día ya hay un poco más de aceptación de que hay muchas y diversas músicas que pueden estar presentes en la formación. Y esto pues es muy importante. Sí, Elena, con esto que vos estás diciendo, que me parece súper importante esto de la adaptación del repertorio, de lo importante de las músicas originarias de cada lugar y de que tengan valor y que se haga música desde ahí. También me parece importante decir esto, ¿no? Cuando yo hablé de Violeta Gemsi de Gainza, que fue la que trajo un poco esta pedagogía musical de avanzada, también lo importante de que ella lo transformó al territorio donde estaba, ¿no? Como que fue estudiar, escuchar, adquirir información, llegar y adaptarlo también al lugar, que me parece que es súper importante el contexto. Entonces después ella
también para los que quieren buscar, eh, fue directora del FLADEM, que es el Foro Latinoamericano en Educación Musical. Y ahí también hay todo un camino para hablar, pero bueno, eso es un poco lo que quería aclarar. Genial, gracias, Angie. Sí, muchas gracias a ustedes por esta conversación que hemos tenido. Simplemente quisiera agregar pues que para las personas interesadas en saber, en conocer más sobre esta apuesta que estamos haciendo como equipo de Lapsos Lab, que es un equipo de investigación que justamente propone una formación corporal y rítmica para personas también adultas, ¿no? Porque creo que estamos muy comprometidos o convencidos de la importancia de jugar sin importar el momento de la vida en el que estemos, que no solo es para los niños, sino para niños de hasta 70 y más años. Entonces, les invitamos a que conozcan también los manuales pedagógicos que hemos escrito, la investigación que hay al respecto y que busquemos siempre los espacios pues, que nos generan libertades y no opresiones y no que no nos restringen nuestras capacidades musicales, sino todo lo contrario. Creo que es una búsqueda infinita, afortunadamente, a la que queremos contribuir desde Lapsus Lab. Entonces, muchas gracias, Elena y Aye, por esta conversación. En siguientes episodios vamos a profundizar más sobre este tema de la pedagogía y también nuestra intención es invitar a personas que conozcan y expertos en temas pedagógicos interdisciplinares en próximos capítulos. Gracias a ustedes por estar aquí. Gracias. Muchas gracias.